Esta es la Z101. Momento de presentar a nuestro invitado del día, doctor Pablo. Sí, tenemos un urólogo joven con una gran preparación en este tipo de procedimiento que vamos a hablar hoy, una cirugía de riñón, cirugía percutánea, cirugía renal percutánea. Tenemos como invitado al doctor César Rivera Peñaló, quien es cirujano urólogo y quien presta su servicio en el Centro Dominico Cubano y en la Clínica La Altagracia en el Ensanche Osama. Doctor César Rivera Peñaló, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación a los micrófonos. Muchas gracias a ustedes. Adelante, ¿qué es la cirugía renal percutánea? ¿Qué significa eso? La cirugía renal percutánea es una técnica mínimamente invasiva de nosotros acceder al riñón, produciendo menos daños al parénquima, para extraer los cálculos renales que exceden los 2 centímetros. También pudiéramos hacerlo en cálculos menos de 2 centímetros con tecnología láser y un mini nefroscopio en aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan algún tipo de alteración en las vías urinarias o algunas malformaciones que no nos permitan acceder por vía retrógrada. ¿Y por dónde se accesa al riñón? O sea, ¿cómo es la cirugía? Aunque la cirugía, primero nosotros tratamos de introducir un balón o un dispositivo que nos permita introducir medio de contraste en el riñón. Pero se van por vías naturales. Se hace por cavidades naturales. Okay. Primero se comienza por cavidades naturales, con un citoscopio, se llega hasta la vejiga y a través del meato ureteral se asciende un balón o un catéter que nos permite introducir medio de contraste, para entonces con un dispositivo extracorpóreo que emite energía de rayos X, nosotros ver la imagen del riñón fuera del cuerpo. Okay. Entonces se hace una triangulación y con esta triangulación nosotros tratamos de llegar desde fuera, desde la piel con agujas hasta los cálculos. ¿Esta técnica es nueva o ya tiene es de larga data ya? No es una técnica nueva, es una técnica que tiene cerca de 3 a 4 décadas ya realizándose. Lo que pasa es que a nuestro país creo que ya llega cerca del año 2000, si no me corrige el doctor. Sí, por ahí más. En el año 2000 ya aquí se empiezan a realizar las primeras nefroitotomías percutáneas, pero ya no es hasta 2010 que un mayor número de urólogos empezamos a interesarnos a conocer la técnica, a salir del país, a buscar más información para entonces reproducir la técnica aquí en el país. Muy bien. Sí, o sea que ya, por ejemplo, esas grandes cirugías que se hacían para sacar una piedra de un riñón, ya no es necesario realizarlas. Ya no es necesario hacer una laparotomía exploratoria o hacer una cirugía renal anatrófica, porque la tasa de éxito que tiene la nefroitotomía percutánea se compara con esa cirugía abierta anatrófica que después entonces produce un daño mayor al riñón. Recuerdo que algo de lo que me inspiró a aprender la técnica fue que cuando era residente veía que todos esos pacientes que nosotros le hacíamos nefrectomía 3, 4, 5 años antes de yo llegar a la residencia, los que fueron residentes de mi hospital habían hecho una nefrolitotomía anatrófica. Y resulta que el daño que se deja en el riñón después de extraer un cálculo con esta técnica realmente no garantiza una función renal posterior del procedimiento como si lo garantiza la nefrolitotomía percutánea. No, y también la calidad de vida del paciente, porque la mayoría de estos pacientes quedan con alteración en la sensibilidad, a veces se le producen hernias, hay deformidad del área donde se hace la cirugía. Asimismo es también la deformidad anatómica que vamos a producir en el primer procedimiento también predispone al paciente a que forme un nuevo cálculo. Y ahora, por ejemplo, de cada 4 o 5 nefroitotomías percutáneas que yo hago, quizás 3 tienen una cirugía anterior. ¿Por qué tienen una cirugía anterior? Porque cuando vamos a cerrar el riñón no medimos cómo vamos a dejar el grosor del infundíbulo, no vamos a medir el grosor de la pelvis renal. Entonces esta obstrucción va a promover que poco tiempo después de una cirugía abierta el paciente forme otro cálculo. Independientemente del procedimiento que se realice en un paciente con cálculos, ¿por dónde anda el porcentaje, por ejemplo, de pacientes que se operan de una piedra y vuelven a tener piedra de nuevo? La reintervención ronda el 70%. De que esos pacientes vuelvan a formar piedra. Incluso tenemos que recordar también que
La formación de la piedra viene por un daño metabólico que puede tener el paciente, y el riñón también puede tener algunos déficits de sustancias que lo pueden predisponer a la formación de piedra. Ya. Eso yo te lo pregunto porque es importante. Muchos pacientes que son operados, tratados con cirugía y bueno, posteriormente van 3, 4 años después, visitan a otro urólogo por cualquier otra razón. Y lo que esos pacientes entienden es que no fueron bien operados. Entonces, es importante ya en la época en que estamos informar bien al paciente de que se le va a hacer un procedimiento, una cirugía, pero puede volver a tener piedra de nuevo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer más énfasis en esa parte nosotros los médicos, porque que de hecho me dijo un colega, me dice, Mateo, pero tú estás atacando mucho a los médicos. Y digo, no es atacando a los médicos, es que nosotros tenemos que pensar en el paciente, más en el paciente. El paciente debe ser siempre lo más importante. Entonces, cuando hacemos o realizamos una cirugía a un paciente por una piedra, por un cálculo, es importante hacer énfasis tanto al paciente como a los familiares. Lo vamos a operar, pero él puede volver a tener una piedra en un porcentaje de tanto. Entonces, a pesar de haber sido estudiado y que no hay ningún tipo de alteración metabólica u hormonal, siempre es importante darle esta información al paciente. Sí, realmente hablar con el paciente de la recurrencia del cálculo es lo más importante antes de entrar al quirófano. Porque la formación de cálculo es una enfermedad crónica como la hipertensión, como la diabetes. Hay pacientes formadores de piedra que son, por ejemplo, los pacientes que expulsan no tenemos ningún problema, porque el paciente va a expulsar y se va a pasar su vida entera expulsando piedra y quizá nunca vaya a un quirófano. Malo está con estos pacientes que tienen, por ejemplo, anomalías congénitas como la estenosis de la unión pirureteral o la estenosis de la unión justa vesical, que van a formar piedra, se van a obstruir y vamos a tener que operarla. Y que posiblemente a la semana, al mes, vuelvan a tener otro cálculo obstructivo en el mismo punto donde ya fue operado. Yeah. Por eso es importante hacer los estudios prequirúrgicos, hacer una tomografía antes de... Y después que nosotros entonces solucionamos el problema de entregarle al paciente, yo trato de siempre, procuro de entregarle una tomografía donde no haya cálculos. Eso es importante. Porque luego de eso sé que el paciente va a volver a mis manos con otra piedra. No, mire, usted tiene una tomografía entre esta y esa que usted no tiene piedra. Ya. ¿Y todos los pacientes califican para ese tipo de cirugía, doctor? No todos los pacientes califican. Al principio dije que hay un cálculo que tiene que exceder los 2 centímetros. Okay. Ahora, algunas veces nos podemos encontrar con cálculos que sean menores de 2 centímetros y si el paciente tiene experiencia en este procedimiento lo puede solicitar. Hay una técnica de nefroitotomía que se llama mini percutánea, donde nosotros hacemos mini tractos, hacemos una dilatación de 1 centímetro o 1.5 centímetros y con energía láser podemos triturar el cálculo. Ya esto va a depender, por ejemplo, si el paciente no quiere someterse a una ureteroscopía flexible, porque es el procedimiento un poquito más largo y también es un poquito más costoso que si nos vamos por vía percutánea. Muy bien. Sí. Es importante también esos pacientes que expulsan las piedras, que al expulsar las piedras se pueden lesionar también los órganos. Eso hay que también informárselo al paciente. Muchas veces cuando damos tratamiento para que el paciente expulse la piedra, podemos en algunos casos producir más daño que si operamos al paciente. ¿Por qué? Porque esa expulsión de ese cálculo puede lacerar el uréter o puede lacerar la uretra y producir una estenosis, una estrechez. De hecho, tuve un paciente hace unas semanas atrás que fue a consulta para operarse de la próstata, pero resulta que yo le hago cistoscopía a los pacientes para estar seguro que ese es el problema, pero cuando hice la cistoscopía lo que tenía era una estenosis y el paciente tenía 2 años en tratamiento con medicamento para la próstata y probablemente no, al paciente no hay que operarlo de la próstata, el problema era de la uretra y resulta que no tenía ese dato, era un paciente que expulsaba muchos cálculos. Ese paciente hizo una estenosis de la uretra, que es el conducto que va de la vejiga al exterior, y tenía los mismos síntomas como si fuera un paciente prostático. O sea que también hay que informar al paciente que expulsan cálculos que pueden hacer una estrechez ureteral o de la uretra. Sí, realmente, por ejemplo, he tenido experiencia con pacientes que son expulsadores habituales, donde entonces cuando me llega la hora de tener que operar el cálculo,
no puedo entrar al uréter, porque los meatos ureterales están tan lacerados que tengo a veces que o introducir balones ureterales para poder hacer una dilatación para poder pintar el riñón, o en algunos casos, por ejemplo, gracias a Dios el cálculo era grande, tuvimos que puncionar el cálculo de la pelvis renal para entonces cuando sentimos el cálculo introducir medio de contraste, pintar todo el cáliz, entonces poder tener un acceso adecuado para poder sacar el cálculo. Y son situaciones a veces que un procedimiento que promedio puede durar de 3 a 4 horas, te lo pueden llevar a 6 o 8 horas de cirugía. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y la recuperación en estos pacientes después de este procedimiento, cómo es, doctor? La recuperación es increíble. Un paciente que puede irse a las 24 horas a su casa, incluso tenemos experiencia de pacientes que hemos operado los 2 riñones en un mismo día, con un periodo de recuperación de 24 horas hacia su casa. Va a depender también, hay otros factores que pudieran extender la hospitalización. Y principalmente cuando estos cálculos son obstructivos severos, que no permiten que pasen ningún grado de orina, puede haber acúmulo de orina descompuesta o pus. Esto sí nos prolongan un poquito más el periodo de hospitalización, porque la liberación bacteriana va a hacer que el paciente entonces haga un cuadro de sepsis. Y esto entonces nos amerita a veces que le demos al paciente de 7 a 10 días de antibióticos, inclusive antibióticos de amplio espectro, para poder recuperarlo y despacharlo. Para un paciente que tiene un cálculo de 4 centímetros, por ejemplo, puede hacerse una litotricia ahora a las 7 de la mañana y en cualquier país del mundo a las 4 de la tarde está camino a su casa. O sea que no es, vamos a decir, es ambulatorio. Es un procedimiento que pudiera ser ambulatorio. Ya la idiosincrasia de nuestro país no nos permite hacerlo de manera ambulatoria. Y una pregunta, Peñaló, ¿estos procedimientos están siendo cubiertos por las ARS? Las ARS en los planes complementarios lo están cubriendo. Ya en los planes básicos, nosotros tenemos entonces que darle soporte al paciente y buscar la manera entonces de cómo el paciente pudiera cubrir los materiales gastables, y nosotros entonces sí le ofertamos el procedimiento a nivel privado. O sea que muchos pacientes de esto ya o sea, con sus ARS podrían tener acceso a este procedimiento, sí, en caso de que lo necesiten. Sí, señor. Incluso a nivel público hemos tenido experiencias con pacientes que hemos podido realizarle el procedimiento sin ninguna dificultad. Ok. Y cuando se opera un paciente, por ejemplo, de los 2 riñones al mismo tiempo, generalmente porque tiene piedra, nunca opera uno primero y otro después, lo pueden operar los 2 juntos, no hay ningún tipo de contraindicación, vamos a decirlo así. Bueno, nosotros estamos ahora mismo en una fase experimental con la cirugía bilateral y lo estamos haciendo solamente, exclusivamente en pacientes seleccionados y a nivel público. Pacientes, por ejemplo, que acepten hacer el procedimiento con un consentimiento informado, cálculos que no excedan los 3 centímetros y que tengan una dilatación que nos permitan a nosotros hacer una dilatación del tracto hasta 28 centímetros para disminuir la posibilidad de sangrado. Y también, antes de finalizar el primer procedimiento, el paciente debe haber tenido un sangrado total menor a los 500 cc. Okay. Si durante el procedimiento el paciente excedió los 500 cc, durante la primera cirugía excedió los 500 cc, ya se aborta el segundo. Oh, ya, ok. O sea, va a depender de cómo evolucione el paciente. Excelente. ¿Y estos pacientes se van a su casa, o sea, sin sonda? ¿Cómo? Se van con catéteres WJ en ambos lados, en los casos que ¿Qué es un catéter WJ? El catéter WJ es un stent o una sonda que se coloca entre el riñón y la vejiga para facilitar el drenaje de la orina y que coágulos o fragmentos que nosotros dejemos en la cirugía no obstruyan el riñón y nos vayan a producir una insuficiencia renal obstructiva después de la cirugía. Ok. Usted hablaba de los pacientes, vamos a decir, del sector público. Sí, ¿Pero ese servicio solo se consigue privado o también está en algunos hospitales? Si los hospitales tienen los recursos que se necesitan para hacerlo, lo estamos haciendo. Ok, excelente. La edad no es un factor determinante para ver si un paciente puede o no hacerse ese tipo de proceso. Quizás la edad no lo sea, pero la condición física del paciente y cardiorrespiratoria sí lo sea. Ok. Porque el paciente en algunos casos pudiera llevar una posición de cúbito prono, o en algunos casos pudiera tener una posición de cúbito lateral. Y ya si el paciente tiene algún grado de insuficiencia respiratoria o algún grado de insuficiencia cardíaca, es preferible no hacer el procedimiento.
¿Y cuáles son las, vamos a decir, las principales complicaciones que podrían ocurrir en este tipo de procedimientos? Bueno, la principal complicación viene siendo la perforación de las vías urinarias. Podemos también tener perforación de vías digestivas por interposición del colon, en algunos pacientes con cirugía anterior principalmente. También podemos tener traumatismos en el riñón y también pudiéramos tener insuficiencia renal que requiriéramos de la asistencia de los nefrólogos con diálisis posterior al procedimiento. La sepsis es una de las más comunes, principalmente en estos cálculos que son de origen bacteriano.